Amor a primera vista, yo lo amo sin conocerlo. Él era un coqueto extraordinario y será para todos los enamorados toda la vida. Uno tararea todavía por las enseñanzas de mi padre. Alguna vez me contó que la muerte de él se presentó en el aeropuerto. Desde que yo estaba niña, mi papá decía que lo mejor era Carlos Gardel. Al parecer lo agredieron verbalmente, entonces hubo como, en consecuencia, disparos y por eso explotó el avión. Esa fue como la anécdota que me dejó impresionado porque estaba pequeño cuando él me contó esa parte, pero no sé la verdad si fue así. Soy chocuano, tengo 72 años, hace 50 años viví aquí en Medellín y lo que mejor me parecía era el tango y Carlos Gardel para mí es el mejor. ¡Ay! Una felicidad enorme, me encanta haberlo tenido así cerquita, así sea en foto. Desde muy chiquita he oído a Gardel y es uno de mis ídolos. A Gardel lo escuché desde la barriga de mi madre. Mi padre siempre ponía radio reloj y emisoras similares que tocaban tangos todo el día. El tango tiene mucho valor. Hace entristecer a las personas, hacen alegría. Bueno, yo le diría que se fue demasiado temprano, que habría que de pronto tener mucha mesura con el uso de las armas en los aviones, de acuerdo a la historia que me contaron, pues. A pesar de su muerte fatal, Medellín lo volvió inmortal. Él es el mejor. Hola Carlitos, ¿cómo estás? Te amo. Gardel, viejo requete macanudo. De verdad que la fatalidad le dio la inmortalidad aquí en Medellín. Que me hubiera encantado conocerte, que eres el hombre más papacito del mundo entero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este especial de nuestro canal Teleantioquia. Vamos, ustedes ya lo acaban de ver, si hay un personaje que esté arraigado en nuestra cultura popular es el señor Carlitos Gardel. Carlos Gardel, un hombre que fue mucho más que un cantor de tango. Carlos Gardel es el alma misma del tango. Un hombre que transformó este género que nacía precisamente en la clandestinidad, en una media luz así como esta que precisamente tenemos en este set de hoy y que llevó el tango a los grandes escenarios del mundo. Primero lo llevó a Europa y de ahí pues saltó por el mundo y transformó un género nacido en la clandestinidad, lo transformó en poesía, en sentimiento, en emoción, en leyenda. Un hombre con una voz particularísima, muy singular, con una presencia y una elegancia, un verdadero dandy de su tiempo, como se usaba en ese momento. Un hombre que fue cantor, que fue compositor, que fue actor de cine y que junto con uno de sus letristas favoritos, Alfredo Lepera, pues compuso algunos de los tangos más hermosos que siguen sonando y resonando, como El día que me quieras, como Por una cabeza, uno de mis favoritos, como Mi Buenos Aires, querido, en fin. Y por aquellas cosas del destino, por esas cabriolas del azar, pues este hombre viene a Medellín y encuentra aquí su destino final. Y si bien su carrera tuvo su punto final ahí, pues Medellín lo que hizo fue convertirlo en una leyenda. Como lo decía uno de los personajes que acabamos de escuchar, lo convirtió en eterno. Carlos Gardel es un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y es un patrimonio vivo de nuestra cultura antioqueña. Bienvenidos a este especial Gardel 90 años de un mito, así que los invito para que con mis contertulios pues charlemos, disfrutemos, sintamos la presencia de este ícono que Medellín nunca olvidó. Tengo conmigo a Reinaldo Espitaleta. Reinaldo, qué gusto tenerte acá. Reinaldo es escritor, es periodista, un hombre que se conoce a Medellín al anverso y al reverso, como bien tiene su programa en Radio Bolivariana ya hace muy buenos años.
escritor de una veintena de libros, entre ellos precisamente 2 libros, y tú me corregirás, que tienen que ver con Gardel. Uno de ellos es El último día de Gardel y otras muertes, unos cuentos en 2010, y Las plumas de Gardel y otras tanguerías, que apareció en 2015. Reinaldo, qué gusto tenerte aquí, ¿cómo estás? No, gracias, encantado de estar en un especial recordando a Carlitos, el hombre que hace parte de la cultura popular, de la cultura universal, de la historia, también de la mitología. Entonces, no, maravilloso poder conversar en torno pues a esta figura cimera del arte popular, del arte vocal. Tenemos una hora, Reinaldo, por delante para disfrutar de las historias que precisamente vos y Juan Gonzalo y Sebastián tienen para contarnos. Juan Gonzalo Torres es miembro de una corporación que ya tiene muchos años, desde 1972, la Asociación Gardeliana de Colombia, hace parte de su junta directiva, es un productor de eventos aquí en la ciudad de Medellín, no solo que tienen que ver con el tango, pero obviamente sí con énfasis, Juan Gonzalo en el tango. Juan Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por esta amorosa invitación. Para todos los que están en las casas, un abrazo enorme en esta fecha tan especial para nosotros los gardelianos, para nosotros los tangueros, para nosotros los medellinenses. 90 años y Gardel no se ha podido ir, ni se irá. Y cada vez está cantando mejor. Todos los días canta mejor, sin duda. Cuando estábamos pensando en a quiénes invitar a un especial sobre Carlos Gardel, porque Medellín pues está lleno de cultores de Carlos Gardel, está lleno de especialistas, la verdad que fue bien complicado conformar esta triada. Pensábamos en alguien que lo hubiese estudiado para darlo a conocer, en alguien que lo divulga y en alguien que lo estudia para cantarlo. Y por eso está con nosotros Sebastián Bolívar, cantor de tango. Sebastián, muchos lo conocimos en Yo Me Llamo, en ese reality. Sebastián, qué gusto tenerte acá, es todo un placer. Muchísimas gracias, el gusto es mío compartir pues con nuestra audiencia, con estos contertulios tan especiales y bueno, es una fecha que como cantor de tangos me conmueve durante todo el día, sin duda, porque es recordar, digamos, al papá, ¿no? El papá de los cantores, y que su voz sigue viva en cada nuevo cantor que va siguiendo esa ruta, ese cantar de Gardel, y por eso, como decía Juan Gonzalo, está más vivo que nunca. Vamos a entrar, señores, en materia, entonces vamos a recrear estas historias en torno a Carlos Gardel, y yo quisiera inicialmente preguntarles cómo llegó Carlos Gardel a la vida de ustedes, si fue un amor a primera oída o cómo fue, Reinaldo. Pues el amor a primera oída no, pero sí fue muy familiar en el sentido que en casa, pues yo creo que la familia es clave en ese semillero pues de gustos y de disgustos también. Y entonces en la casa pues mi mamá era una mujer muy sensible, que se creía cantante además. Tenía una voz una tesitura de soprano, pero sin ninguna técnica. Y cantaba entre muchas cosas Silencio en la noche. Yo recuerdo que le entonaba con una interpretación maravillosa. Y mi papá, que era del Caribe cartagenero, pues también, de alguna forma, él con su ascendencia italiana, pues sabía un poco de canciones napolitanas, pero le encantaban estas interpretaciones de hacer cosas de Gardel por las películas, porque es que el Gardel que conocimos realmente es el de las películas. Claro, llegó a través del cine. La banda sonora de las películas, de las películas de Gardel maravillosas y todo, pero todas esas otras grabaciones eran muy escasas en las emisoras y en las casas. Entonces ahí entra como una suerte de relámpago que se queda iluminándolo a uno por mucho tiempo. Y siempre los 24 de junio en la casa se escuchaban especiales en la radio. Nosotros somos, por lo menos en mi caso, la generación de la radio. Radiales, sí. Muy radiales, y entonces eso se va involucrando, se va metiendo por ósmosis, hasta que ya cuando uno ve las películas de este maestro, del Zorzal, pues ya se encanta más con su forma de interpretar y en fin. Y esto hay que estudiarlo, después ya no solamente es el gusto y la sensibilidad inicial, sino ¿Llevas que después cuántos años se mete estudiando a Gardel? A estudiarlo, a ver qué es la cosa, que todas esas cosas con Gardel. ¿Qué es ¿Hace cuánto tiempo lo estás estudiando? No, pero no en el sentido pues de académico, no hace tanto. Pero a mí siempre me impresionó que Medellín
donde murió Gardel, me parecía que no era una ciudad gardeliana, que eso es para discutirlo con estos muchachos expertos en esa vaina. Si quiere abrimos el ring. Ahí dejamos en el aire. Juan Gonzalo, ¿cómo llega Carlos Gardel a volverse importante en tu vida? Fui cercano al tango, el tango fue cercano a mí desde la niñez, pero no fue una niñez grata, ni una buena relación, los recuerdos no son buenos, para nada buenos. El tango llegó a mi vida a mis 25 años, en mi primera ida a Buenos Aires, buscando otras cosas. Me conecté con el tango, me conecté con este género musical. Empecé de inmediato, que lo escuché allá, me tuve la oportunidad de ver orquestas en vivo en el verano del 99, y de inmediato me conecté. Desde entonces no dejo de escuchar tango, pero lo exploré como el género musical en general, como que me apasionaba, me llamaba la atención, empecé a curiosear por las orquestas, los cantores, y al muy poquito tiempo descubrí que Carlos Gardel había sido el gran, el inventor del tango cantado, por allá en el año 1917, con Mi Noche Triste. Empecé a darme cuenta que Gardel fue el primero, que su primer película fue en cine mudo y luego empezó a actuar, que fue el primer hombre que hizo un videoclip como tal. Descubrió de muchos aspectos, entonces ahí solamente desde el 99, hace 25, 26 años, me conecté con este género musical y desde entonces no lo dejo de escuchar. No hay ni un día que yo no escuche tango. Hay figuras que son como unos puertos a los que uno llega y nunca se va de ahí, y del tango nunca te has ido, y menos de Carlos Gardel. El tango nunca te deja. Yo no conozco ni un extanguero en la vida, pues. Sebastián es un nuevo tanguero, porque Sebastián es un hombre muy joven. Sí. Vos de este cuarteto sos el más joven. ¿Cómo te enamoraste de Gardel? Bueno, como decía Reinaldo, sí parte mucho de la familia. Mi familia más que tanguera, era muy de escuchar música, de la abuela que escuchaba rancheras, boleros todo el tiempo. Y me iba quedando pues como esa música y la curiosidad que siempre está. Y yo de niño más me preguntaba, bueno, pero ¿quién es Gardel, no? Porque tiene una estatua, una calle en Medellín, lo siguen recordando, hay un festival de tango que gira en torno a Gardel. Y pues en Medellín han venido muchos cantantes internacionales y que se han muerto muchos más. Entonces yo decía, pero ¿qué fue lo que hizo Gardel tan importante que lo siguen recordando aquí en Medellín? Y bueno, ahí empieza un descubrir como Juan Gonzalo, que era actor, que fue el precursor del tango canción, que tenía una estampa que marcó tendencia en su época. Y entonces ese fue como un primer acercamiento a cautivarme por esa voz de Gardel, por las letras de Lepera, Volver, que para mí fue uno de esos primeros temas que me impactó por la letra, siendo joven, a veces sin entender muy poco esas vivencias. Y ya unos años después, el redescubrirlo para interpretarlo precisamente en estos programas, descubrir las cartas que hacía a sus amigos, a su mamá, y descubrir una personalidad tan sencilla, tan caritativa, porque era de un gran corazón Carlos Gardel, y pues fue enamorarme totalmente del personaje de Carlos Gardel. Sebastián, como buen cantor, sabes que uno va afinando la voz, y este tema apenas estamos entrando, vamos a ir calentando motores. Los invitamos a una pausa muy corta y regresamos a entrar en materia. Tenemos muchísimos temas para hablar con nuestros contertulios en este especial Gardel 90 años de un mito. Ya volvemos. Nos encontramos en el Museo Casa Gardeliana. Este museo fue creado por el señor Leonardo Nieto Jardón, quien fue un argentino que vino en el año de 1960, se enamoró de Medellín, quiso crear esta casa como ese homenaje a Carlos Gardel, para que prevaleciera ese legado también, ¿cierto?, por parte de él. ¿Sí? Por eso el monumento, por eso la Casa Gardeliana, los festivales y la tangovía. Manrique también era uno de esos barrios súper tangueros. Don Leo vio, digamos, en este lugar un poco parecido a lo que era La Boca en Argentina.
Entonces él quiso también de que la Casa Gardeliana estuviera en un sitio así, en un sitio también que fuera, digamos, desde lo popular, desde lo barrial. Hoy en día la Casa Gardeliana es un lugar que es patrimonio cultural y monumento histórico de la ciudad. Entonces por acá pasaron numerosos artistas que don Leonardo también traía desde Argentina. Entonces estamos hablando de Aníbal Troilo, Horacio Ferrer, Agustín Irusta, Lalo Martel. Por ejemplo, tenemos escritores como Jorge Luis Borges. Tenemos también cantantes, digamos, de música social, como lo era Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Piero. Este es un rinconcito dedicado a Carlos Gardel. Tenemos, digamos, un antes, durante y después. Es decir, tenemos a Carlos Gardel despidiéndose de toda su fanaticada aquí paisa. Luego tenemos el durante, que es cuando ya está dentro del avión. Y luego tenemos el después, el fatídico suceso donde fallece Carlos Gardel. Mejor dicho, lo adoptamos. O sea, Gardel se vino acá y se quedó acá. O sea, es nuestro. Entonces, bueno, ¿será que podemos entrar en una pelea con toda esa gente? Yo creo que sí. Esta noche en este set nos están acompañando este sombrero gardeliano, un bandoneón y estos tres contertulios que muy amablemente han aceptado esta invitación para venir a conversar sobre Gardel. Señores, sabemos muy bien que muere trágicamente el 24 de junio de 1935, estamos a 90 años precisamente, muere en lo que se conocía como el campo de aviación, hoy el Olaya Herrera, pero lo que siempre hace parte del mito y de la conversación y de las investigaciones es el país que lo reclama. Uruguay, Francia y Argentina reclaman esa paternidad sobre Carlos Gardel. ¿Ustedes qué tienen que decir ahí? Ustedes, veía yo que Juan Gonzalo es más francés, ¿cierto? Sí. Más de la teoría, igual que Sebastián. En cambio, Reinaldo es un poco más escéptico. Reinaldo, ¿cuál es tu teoría? Bueno, no, a ver, que sobre Gardel, precisamente la parte del mito, pues es interesantísima porque hay que desmitificarlo también para entrar en la historia. Gardel hay que sacarlo, como decía José Govelo, que fue muchos años presidente de la Academia del Lunfardo, porteña del Lunfardo en Buenos Aires, que a Gardel hay que meterlo en la historia, y en ese sentido de la historia pues hay varias hipótesis. Y una de esas hipótesis dice que Gardel nació en Uruguay, ¿cierto? Mucho antes de 1890, que es hijo del coronel Carlos Escayola, ¿cierto? Y que era masón, entre otras cosas. Ahora de pronto hablamos del Gardel masón, si es posible. Algo que entra más en el mito. Entonces en el Uruguay, pues con documentación, mira, en la historia hay una teoría que se llama teoría de los indicios, ¿cierto? Que la inventó, entre comillas, un historiador italiano, Carlos Gisburg, sobre todo en un libro que se llama El juez y el historiador. Esa teoría de los indicios ha llevado un poco de gente a investigar, esa es la importancia también de tener esa hipótesis del Gardel uruguayo o del Gardel francés, porque hay que meterlo en la historia, y la historia es con fuentes primarias, con documentación, y hay documentos. Por ejemplo, Ablis, que fue un periodista uruguayo muy importante de los años 60 y 70, y tan importante que hasta Manuel Mejía Vallejo lo incluye en su novela Aire de Tango. Manuel Mejía ya era un hombre muy informado sobre todas estas cosas de las corrientes en torno al origen de Gardel. Ahí se presenta como la primera gran hipótesis de que es de allá. Pero hay una serie de intereses que también dicen que es de Toulouse, que es francés, etcétera, etcétera. Hace rato estás señalando a Juan Gonzalo, y Juan Gonzalo está que se habla. Yo quiero hacer un llamado. Es importante que no solo Gardel es la anécdota, pues es un ser popular tan interesante que produce de todo, pero hay que meterse en la historia. Mire, esto se resuelve con el ADN. Con un ADN se lo han hecho a los faraones, ¿por qué no hacerlo
en la chacarita a Gardel, claro. Esto mismo es lo que muchas veces se repite en las tertulias gardelianas que se dan en el Salón Málaga, Seguro. en Málaga, que se dan en el Café Alaska, que se dan en el Homero Mansi. Medellín no ha hecho sino hablar y volver siempre sobre eso. Tu teoría es muy distinta. No es una Juan teoría, Gonzalo. Nacho, sabiamente lo acaba de decir Reinaldo, hay que irse a los documentos. O sea, tenemos el acta de nacimiento, un documento que dice que Charles Romuald Gardel nace el 11 de diciembre de 1890 en el Hospital San Josep de la Grave a las 2 de la mañana, hijo de doña Berta Gardes, planchadora de oficio. Es un documento que existe, es un documento legal, no ha sido intervenido manualmente, en el folio en el que está registrado está puesto de manera consecutiva. Hay muchas teorías, porque sobre muchas cosas, el mismo Carlitos Gardel se encargó de que su vida fuera un mito. Sí, que, claro. no se supiera sobre su padre, sobre su origen, que no se conociera sobre sus amores. Es decir, él mismo cultivó ese misterio sobre su nacionalidad. Sí. Carlitos, Él hizo de su personaje toda una ficción y un misterio también. Él contribuyó a eso. sin duda, fue muy prudente y muy mesurado en su información personal, en sus relaciones interpersonales, porque el mundo y el entorno sabía de sus músicos, de sus escobitas, sus guitarras, de sus mejor amigos con el que hacía las letras, pero de su vida privada y sus orígenes, él se encargó que el mundo tuviera muy poca información de eso. Sebastián, si la música de Carlos Gardel se volvió tan universal que incluso cautiva y enamora a las generaciones nuevas como la tuya, ¿vale la pena seguirse preguntando tanto por el origen? ¿Vos qué pensás? Y yo creo que es al final no importa dónde se nace, sino como tal la obra, ¿no? Y su legado, y eso ocurre con muchos artistas, con muchos referentes del arte y de la cultura, que al final pues el donde nacieron termina siendo un dato más, ¿no? O sea, lo realmente importante y relevante fue su obra y todo este legado que nos dejó, y más sobre todo en el canto, que bueno, es un capítulo aparte que podemos hablar precisamente de ese canto, de esa integración del bel canto, de la música italiana y el canto popular, que lo compenetró en su forma de decir, y por eso sus interpretaciones son tan únicas, ¿no? Finalmente es tan universal, es tan parisino, es tan uruguayo, es tan argentino como tan paisa también, al haber muerto acá, ¿no? Sí, claro. No, eso es muy lindo, ¿no? Pero sí importa dónde se nace. En algunos casos yo lo interpreto desde la perspectiva de una disciplina ya científica en el siglo XX, la escuela de anales, un poco de escuelas de la historia, y eso es importante porque Gardel, mire qué importante es eso, Gardel ha contribuido precisamente a desarrollar las tesis históricas en torno al origen. Entonces ahí es donde está no para quedarse en la populachería y que nació aquí o allá, sino que usted lo tiene que ir demostrando. Y me parece que eso sí, hay tesis de doctorados en Buenos Aires, en Uruguay, en París, hagan un registro, un rastreo, todas las tesis que se han escrito para doctorados o maestrías en torno al origen de Gardel, al desarrollo del Gardel histórico, al desarrollo del Gardel mítico, es que es extraordinario, al desarrollo del Gardel cantor, fundador, como decíamos ahora, del tango canción, al Gardel del cine, al Gardel pionero en los videoclips, al Gardel pionero en las relaciones públicas de los artistas. Estás poniendo... Es una cosa extraordinaria. Estás poniendo sobre la mesa, Reinaldo, una cantidad de elementos que precisamente hacen tan universal a Gardel. ¿Cuáles son para ustedes esos elementos, esas características que volvieron tan universal lo que Gardel hizo? Pues Sebas muy bien nos puede hablar y documentar un poco más sobre la voz y sobre su timbre, por ejemplo, puede ser. Sí, no, y yo creo que Gardel desde su tiempo ya era un adelantado. Todo el tiempo estaba buscando la innovación. Era de los primeros que la radio es el medio masivo, vamos a hacer radio. Que las películas es el medio masivo, vamos a hacer cine. Entonces era un adelantado a su forma de cantar, ¿no? O sea, un revolucionario en su tiempo. Un revolucionario en su tiempo, y la tenía, como decimos acá, la tenía muy clara. Él sabía
él sería el influencer de nuestra época prácticamente, porque abarcó todos los medios de difusión que había en la época, obviamente. También cómo cambió su estética, su forma de vestir, cómo era, porque bueno, Gardel en sus pasados tenía un poquito de peso, era gordito sí. Y en sus primeras películas se notó, y eso fue algo que para él fue pues como cierto impacto, y él decía, no, tengo que ser el dandy, la figura representante, y se esmeró por eso. Y no solamente por perfeccionar eso, sino también en su canto. Todo el tiempo estuvo aprendiendo, estuvo reforzándose, y lo podemos ver como también, como fue avanzando la tecnología de grabación, pues Gardel reversionó muchas de sus primeras grabaciones precisamente en pos de eso, de buscar la actualización, de buscar la renovación, y que su música pues fuera un ícono en su época. Juan Gonzalo, a Gardel le toca una transición bien interesante voy a hablar del hombre actor de cine. Le toca el cine mudo, así incluso creo que su primera película por allá en 1917, Flor de Durazno, y luego lo vemos ya en el cine con audio, con otras películas, incluso alcanza a estrenar 2 películas en el 35 justo antes de venir acá a Medellín. Háblanos de esa transición tan interesante que le toca vivir a Gardel en el cine. El hombre sin duda era un genio y un visionario, porque él no era actor, pero tenía muchas facultades físicas. Como bien lo vemos en esa primera película, Flor de Durazno, está un poquito pasado de kilos, gordito. Y él mismo empieza, a partir de ese momento, cuando se vio, él empieza a construir su imagen. Además de ser primero en muchas cosas, fue el primer metrosexual en la historia de la humanidad. Él empieza a desarrollar su imagen, a producir su peinado siempre a la gomina, siempre estaba impecable, su traje siempre tenía que estar de la misma forma, el sombrero casi que en el mismo ángulo. Detrás de la industria. Tenía clarísimo lo que hoy en día llamamos marca personal. Sí, siempre, que fue un abanderado de eso, o sea, fue un vanguardista. Siempre la tuvo muy clara en el diseño de sus trajes, en la manera como lo maquillaban para las películas. Sin ser un actor, él se empezó a asesorar para poder salir en el cine, porque si bien es cierto que en las primeras estaba solamente parado y sin movimiento y mirando unas cámaras fijas, el hombre empieza al tiempo a seguir perfeccionando su voz, claro. Porque su voz, que nunca en su vida desafinó, nunca en su vida perdió esa facultad, empieza él mismo a evolucionar en el cine, él de manera muy empírica y muy bien asesorado. Entonces el cambio es abismal de la primera película, que sale un rechonchito, y luego que sale el súper galán de galanes, porque ya ni siquiera en ese momento se va a enojar Reinaldo, pero de los galanes ya no se ven en mira el que cine. Rodolfo Valentino, ya en los años 20, pues hacía también que era ese no era metrosexual, sino bisexual. Además, bueno. Esto se está poniendo muy interesante en este especial de Gardel, 90 años de un mito. Vamos a ir a una pausa para comerciales y vamos a regresar para que hablemos del Carlos Gardel inmerso, metido en el corazón mismo de la cultura antioqueña en Medellín. Jaime Jaramillo Paneso, que usted lo conoce muy bien, todos ustedes lo conocieron muy bien, que fue de la Asociación Gardeliana Colombiana, decía que el tango no es necesariamente de Manrique ni de los bares de la zona, pero sí ayudó esta zona a potenciar lo que hoy universalmente representa el tango. Ya regresamos en este especial, no se vayan. A mi amado Gardel. Carlos Gardel para nosotros los paisas es otro paisa. Nosotros nos lo apropiamos, de pronto por una circunstancia no positiva, pero él es paisa y aquí lo queremos mucho. Obviamente es de nosotros. Se marca el lugar de nacimiento y el lugar de fallecimiento. Además, digamos que aquí cerró con broche de oro. Tenía su característica en su presentación, elegancia, su voz, su composición. Qué triste no haberlo visto envejecer, no haber podido ver películas o más canciones de su voz interpretadas por él. Su legado quedó en Antioquia, en Medellín,
y en todo Colombia pensaría yo, porque es una persona que representa el tango como de una forma excepcional. Lo quiero mucho y que lo admiro mucho. Hombre, uno sí se pone, algo le vibra porque esa voz todavía no se ha encontrado quien pueda imitarlo. Creo que Medellín le debe a Gardel gloria, fama y aplausos, que es el pago del artista. Por haber sido un artista como lo fue, por haber dejado este legado del tango, eso es toda una filosofía. Y sí, seguramente que él será argentino o lo que sea, pero para nosotros es paisa y ha sido paisa siempre. Querría una foto con él para tener ese gran recuerdo, y a él le diría que personajes, artistas como él, ojalá no pasan 90 años y uno es añorándolos. Ojalá existiera por siempre para poderlo estar divulgando. Bien lo dice este caballero, ojalá existiera por siempre, Carlos Gardel. Entremos en un momento, señores, bien interesante, importante además porque es decisivo en cómo se crea el mito, la leyenda de Carlos Gardel. Ese 24 de junio de 1935, cuando en el campo de aviación, en el aeropuerto Olaya Herrera de hoy en día, pues ocurre ese fatal accidente que le pone fin a la vida de Gardel. Desde entonces, pues si bien muere Gardel, Medellín hace de eso todo un mito, hace toda una leyenda y lo está recordando hace 90 años. Y desde ahí, pues no es extraño que uno llegue a ciertas casas donde la imagen de Gardel puede estar al lado del corazón de Jesús, tan sencillo como eso, hace parte de la cultura popular, del corazón mismo de los antioqueños. Reinaldo, sé que tienes 1000 historias sobre ese momento. Algo rápidamente de cómo ocurrió ese accidente en el aeropuerto. Bueno, hay que tener varios factores así en cuenta, como un listadito. Una es el ascenso de la aviación en el mundo y de la competencia entre Alemania, que en los años 30, acordémonos, ya está el nazismo en ascenso, eso es importante tenerlo en cuenta. Y del otro lado, los Estados Unidos, que es un país también que tiene a América Latina como su solario y una producción de muchas cosas. Entonces eso se va a reflejar en el accidente, quien lo creyera, pero así fue. Y entonces la SCAPTA, que desde los tiempos de Marco Fidel Suárez, pues se funda esa sociedad colombo-alemana de aviación extraordinaria, eso es un avance para nosotros tremendo, hasta con el correo aéreo, y la SACO, que va a estar patrocinada por las aerolíneas, pues unas aerolíneas de Estados Unidos, y que va a tener uno de los pilotos, es un hombre, un empresario de aquí, pues Ernesto Samper Mendoza, que va a ser el piloto, el último piloto con el que Gardel va a viajar. Hay una competencia desde Bogotá entre la SCAPTA y la SACO, y hay peleas y entre los dos, eso está documentado, pues ya, peleas entre esos dos pilotos, un alemán y también un estadounidense, Ernesto Samper, y todos quieren demostrar que son muy aviones, digámoslo como nosotros. Literalmente. Y eso es la desgracia, porque está documentado, hay libros y hay de todo. Eso se quiso tapar en un principio, pero en última sí fue eso lo que llevó al accidente, al choque de esas dos aeronaves aquí. Gardel ya había estado en Medellín, pero ese día era de paso porque iba hacia Cali. Iba a ser en una escala técnica, pues, porque iba hacia Cali, donde se iba a presentar en el Jorge Isaacs. 5.000 boletos ya estaban vendidos. Y claro, hacen la escala, se bajan del avión, toman un refresco y después viene lo que sucedió, ¿no? Sé que tenés una anécdota con el médico que preparó el cadáver de Gardel. Bueno, que no era un médico, sino que era un estudiante de medicina de segundo año y entonces, a ver, la funeraria Rendón, que fue la que le correspondió pues de turno, digámoslo así, una funeraria muy importante en los años 30, le corresponde lo de los funerales, y van a la Facultad de Medicina, al anfiteatro de la Facultad de Medicina, y dicen que hay unos problemas con los cadáveres. Bueno, ese muchacho Jaime Rodríguez Estrada, le toca arreglar el cuerpo y él documenta que encontró la dentadura, lo sorprende, las esclavas, la quemazón, pero además él me hablaba de las plumas, ¿cierto?
que estaba lleno de plumas, y eso al principio fue como un misterio, pero eso no era ningún misterio, sino que en las chaquetas y en las y sombreras, en las sombreras y en los chalecos estaban rellenas de plumaje. Entonces en el incendio, pues Gardel también va a quedar con todas las plumitas. Por eso yo alguna vez hice ese reportaje, lo titulé Las plumas de Gardel. Y otras tanguerías. Y hay gente que decía que eso, ¿cómo así que si Gardel botaba la pluma, que tiene el plumero? No, mira que eso es parte como también de una figura tan grande y tan importante, tan icónica como Gardel, que de todo se le inventa, pero las plumas sí estuvieron ahí en su vestuario. Otra cosa, señores, es la travesía del cuerpo de Gardel para llegar a Buenos Aires 6 meses después, Juan Gonzalo. ¿Qué nos podés contar así brevemente de lo que llaman la travesía de Gardel? Antes de esa travesía es fundamental hablar de esa Medellín tanguera. Sin duda, desde antes de ese momento histórico, cuando sucede ese choque entre el Manizales y el F-31 en el aeródromo Las Playas de la ciudad de Medellín, Medellín ya tenía en su cultura ese sentimiento llamado tango. Ya conocíamos de este género musical, porque si bien es cierto, Carlitos Gardel ya se había presentado en la ciudad de Medellín. Él el 11 de junio se presentó en el Teatro Circo España, un teatro con un aforo de 6.000 butacas, lo logra llenar, hace su segunda función, también la llena, o sea que 12.000 personas como mínimo lo vieron, presenta la tercera función y también lo logra hacer, si no es porque tenía sus compromisos, sobre todo radiales, lo mencionaba Sebas ahora. Si no fuera por los compromisos radiales, seguro que Carlitos Gardel se sigue presentando acá. Mire este dato tan importante. Si Medellín, que en ese momento era una villa incipiente, con 2 escasos medios de comunicación, éramos 110.000 habitantes según el censo de 1934. Y si de 110.000 personas que tenía esta ciudad, lo lograron ver 18.000 personas, es un porcentaje muy alto. 10%, ¿cómo le parece? Eso quiere decir que Medellín sí era tanguero, que conocíamos del género musical. Además, es interesante, es un debate extenso de los medios de comunicación, porque si bien es cierto pues que ya teníamos la radio, pero sí hay datos, investigaciones y textos que existía un transistor por cada 10 manzanas, y por ahí era por donde se hacía la difusión que Carlitos Gardel iba a venir a Medellín. Claro que teníamos ya el medio impreso, pero medio impreso en una ciudad donde el 60% no sabíamos leer. Claro. Entonces era una sensación, y con el voz a voz ya habían llegado información que estaba este género musical, que venía un grande a la ciudad de Medellín. Es por eso que antes, ya en el músculo, en el corazón, en la cultura medellinense, ya teníamos en nuestra vena eso explica el impacto popular que tuvo la muerte de este hombre y cómo se dispara la creación de ese mito, precisamente. Sebastián. Claro, y ahondando un poco también en eso que mencionabas de esa travesía de Gardel, de la expansión precisamente que tuvo por todo el eje cafetero Gardel, porque estuvo en una travesía que fue llena de vicisitudes, de caminos de herradura, caballos, carruajes, que estuvo aquí por toda esta zona de Valparaíso, Anserma, Caldas, suroeste, para hasta llegar al puerto de Buenaventura para repatriar. Y del puerto de Buenaventura pasa por Panamá, sube a Nueva York, luego Río de Janeiro y llega finalmente en el 26, en el 36, en febrero del 36 llega finalmente a Buenos Aires, 6 meses después. Y en todos estos sitios le hacían velorio. Claro. Exactamente. Le hacían Entonces eso ayudó también como a contribuir en esa figura casi ritualística y sagrada de un Gardel que iba ciudad por ciudad y se congregaba la gente en oraciones, le hacían todos los honras fúnebres, y dicen muchos de los historiadores de la época que eran noches de silencio, ¿no? Se quedan solo a contemplar el cuerpo y entonces también hay un cierto misticismo en esa figura de Gardel. 2 cosas antes de irnos a una pausa para comerciales. Una, estuviste hace poco en Caramanta, justamente el cuerpo de Gardel es llevado a Caramanta y desde ahí empieza una travesía loquísima. Y también recordarles a quienes nos están viendo que Gardel estuvo enterrado en el cementerio de San Pedro durante unos meses. 6 meses. Fue su primera tumba. ¿Cómo fue lo de Caramanta? Bueno, ¿Tu experiencia allí en Caramanta? He tenido la oportunidad de estar en Caramanta, en Anserma, y
Pereira y toda esa zona. Y el fervor por Gardel es como el nuestro, pues digamos que todo el eje cafetero comparte mucho de nuestra cultura, obviamente, pero el fervor es el mismo, desde el adulto hasta el joven hoy día conoce, sí, ahí fue donde velaron a Gardel. Tú dices, sí, aquí fue donde velaron a Gardel, y cuentan obviamente las historias, que mi abuelo, qué tal. Entonces es también ese legado de la nostalgia que nos deja el tango en general, no solamente por Gardel, sino en general, que nos conecta las generaciones, ¿no? Generación en generación, y por eso muchos jóvenes de ahora escuchan el tango porque hay este tango que le gustaba a mi papá, le gustaba a mi abuelo, y lo hacen también suyo, ¿no? Entonces es muy bonito también ese compartir generacional que trae el tango. Señores, les propongo que pongamos en pausa esta conversación, nos vamos a un corte para comerciales muy corto y ya regresamos con este especial Gardel, 90 años de un mito. Nos encontramos en el Café Alaska, un ícono de la cultura tanguera a lo largo de 88 años, fundado en 1937 por Ende. Mi relación con Gardel pues es sencilla, como buen habitante del barrio que fui, el barrio Manrique. Pues oía que Carlos Gardel todo el mundo lo nombraba, pero dentro de mi niñez, yo tenía 12 años cuando inauguraron la Casa Gardeliana, ni siquiera sabía que Gardel era relacionado con el tango. Ya por estar aquí al frente del café me relacioné con el tango, empecé a interesarme por la música de Gardel, y más cuando una persona muy conocedora de tango le hice saber que yo no era como muy aficionado a Gardel, que no le había encontrado como el ají a Gardel, el gusto. Entonces me dijo, vea, usted no es que no lo haya encontrado, usted tiene buen gusto por el tango, pero va a haber un momento en que para usted poder comprender a Gardel tiene que tener muy buen kilometraje dentro de la música argentina con otros cantantes. Y evidentemente así fue. Un día un coleccionista me regaló toda la música de Gardel y yo no la oía, pero la guardé con el fin de que en algún día me iba a gustar y iba a disfrutar de ella, y efectivamente pues Gardel debemos reconocer que es el ícono más grande de la música de todos los tiempos y será. Entonces todo siempre va a girar al son de Gardel, que fue el que les enseñó que el tango daba plata, que con el tango se podía vivir y que era una forma de vivir el tango. Porque es que Gardel es eterno, eso nunca va a pasar de moda. Seguimos en este especial Gardel, 90 años de un mito. El propio Gardel se ha convertido, gracias a la UNESCO, en un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y aquí en Medellín, donde en buena parte nació ese mito a partir de esa muerte trágica, pues se le recuerda en las calles, se le recuerda en murales, se le recuerda en los barrios, se le recuerda en tatuajes, y yo creo que en el lugar más seguro que pueda existir, que es en el corazón mismo de los medellinenses y de los antioqueños. Yo quisiera en esta parte final como que habláramos, señores, de ese impacto, de esa trascendencia cultural que representa Gardel en la vida de Medellín, de una ciudad como la nuestra. Quisiera, Sebastián, con vos, ¿por qué es importante para los jóvenes Gardel? Bueno, Gardel, por todo lo que hemos hablado, es el referente, es un referente y un ícono de una música que hace parte pues, de nuestra identidad paisa, que hemos adoptado el tango desde hace muchísimos años como nuestro, y como al tango lo hemos hecho nuestro, a Gardel lo hemos hecho aún más, ¿no? Entonces se convierte en esa figura que hace parte de la identidad de los paisas, de los medellinenses en particular, y para los jóvenes pues sigue siendo esa figura este era el artista favorito de mi papá, este era el artista favorito de mis abuelos, y que he tenido la oportunidad de compartir eso con el público, que te cuenta anécdotas, que te cuenta un sinfín de cosas,
Y siempre los jóvenes tienen eso, es que él era el artista de mi papá y por eso es que me gusta. Y lo vuelven suyo y lo van pasando, como decía antes del corte, de generación en generación. Entonces yo creo que es un Gardel que sigue vivo, y como dije al comienzo, que renace en las voces de todos los nuevos cantores y las cantoras. No solamente se centra obviamente pues en los cantores masculinos, sino también en las mujeres, y vemos hoy que hay un crecimiento en jóvenes que están buscando el tango, que quieren aprender el tango desde sus diferentes manifestaciones, en el canto, en la danza, en la música, y Gardel siempre va a ser el primero, ¿no? El ícono. Y no sabes, Sebastián, cómo la gente joven y cómo muchos públicos de esta Medellín agradecen que vos hayas retomado esa imagen, que hayas remozado también el canto de Gardel, y eso yo creo que te lo agradecemos todos. Juan Gonzalo, buena parte de tu día a día se va o está concentrado en crear eventos, y muchos de esos eventos en Medellín relacionados directamente con el tango, con Gardel. ¿Por qué la trascendencia, visto así en perspectiva, de esa figura gardeliana para una ciudad como Medellín? Primero que todo, la muerte del gran Carlitos Gardel en esta ciudad nos puso en la escena cultural del mundo, en toda su historia. ¿Por qué sucede ese accidente en Medellín? ¿Qué estaba haciendo Carlitos Gardel, que lo esperaba París, que lo esperaba Nueva York? ¿Qué hacía en una ciudad como esa? Pero mi insistencia es la importancia del gran Carlitos Gardel, es porque logró calar ese sentimiento llamado tango en nuestra cultura. Es por eso que es tan cercano, que lo seguimos viviendo. No es de niños ni de jóvenes, sino de todas las generaciones. Mi insistencia es que Gardel son 90 años y nunca se ha ido ni se va a ir. Fue un hecho histórico, se me escapa el adjetivo con el que nos podemos referir a esa tragedia, pero ya estaba calado en nuestro sentimiento y en nuestra cultura. Es por eso que ese personaje va a seguir pendiente, siempre presente en la Medellín. Reinaldo Espitaleta, sos uno de esos visitantes asiduos a lugares muy emblemáticos que tiene Medellín para honrar el tango, precisamente. El Homero Mansi, el Salón Málaga, el patio del tango, la Casa Gardeliana. Todavía, sí. Solo hablar de la Casa que Gardeliana. ¿Qué significa la Casa Gardeliana? El Bar Alaska. No, muchas cosas significan, empezando porque hace parte ya de la cultura popular, de la adoración que se tiene por el mito Gardel, que el mito existía antes de que Gardel se muriera aquí, pero creció con su muerte y su accidente. Y el mito significa siempre lo mejor, es seleccionar lo mejor, y Gardel expresa precisamente las mejores cualidades como cantante, como actor, como relacionista, como pionero de muchas cosas, como un hombre bien presentado, como dandy, como galán, como eso. Entonces en Medellín, al principio yo decía que no era muy gardeliana, porque mire, pasan más de 10 años desde la muerte de Gardel, los periódicos no registran ni siquiera el aniversario de Gardel, del 35 al 45, eso es solamente después cuando llegan los argentinos, Libertad Lamarque, que dice que hay que poner una placa en este aeropuerto, ¿cómo así? Claro. Y llegan los del Racing y otra gente argentinos, y ahí para llegar a la Casa Gardeliana es un argentino, Leonardo Nieto, al que se le deben muchas cosas, el que hace la Casa Gardeliana en Manrique y el que promueve los festivales internacionales de tango. El primero que se hace en el 68 es por el concurso tremendo de este hombre argentino colombiano que trae unas estrellas, pues, de un avión repleto de estrellas. Con Aníbal Troilo tendríamos solamente pues para decir que Medellín es una ciudad tanguera. Creo que eso se ha perdido mucho, me parece a mí. ¿O será que yo ya estoy muy viejo y me parece que el tango ya no está muy entre... Porque mira, en mi juventud había más de 100 cafetines en Medellín, en todos los barrios donde se escuchaba tango. En Bello, en Envigado, en Itagüí, a la divulgación del tango. Ya son muy poquitos los... Si a eso vamos... No hablamos y no del Alaska, imagínate donde había en 200 bares en la 45 y que del Alaska nomás. El solo lugar, la cuadra donde está el Salón Málaga, hace unos años, en esa cuadra había una cantidad, ya solo queda el Málaga, no más. Sí. El Salón Málaga. Señores, en el Traganique, el interior de ustedes... Qué bonito. Un tango en el Traganique de Sebastián, favorito. Soledad, sin duda, de Gardel Lepera. Juan Gonzalo, tu tango.
No, es que son todos, Son pero, todos. pero Todo el el himno, catálogo. Volver siempre va a ser el himno de nosotros los gardelianos. En el Traganíquel de Mi Hospitalet. Buenos Aires querido. Cuando yo te vuelva a ver, quiero volver a Buenos Aires. Hace años no voy. Un tango espectacular que Gardel siempre lo llevaba adentro. Y lo único que se sabe es que es nacionalizado argentino. No sabemos si es uruguayo todavía. Él nació en Argentina a los 3 años de edad. nacionalizado argentino. ¿El futuro del tango en Medellín está garantizado con solo el emblema de Gardel y lo que la ciudad ha hecho en torno a su figura? ¿O es algo en lo que no nos podemos descuidar tampoco? Está garantizado. Tenemos un festival que tiene ya una categoría de internacional. Este año estamos en la versión número 19, pero ya existieron. Gracias a ese argentino, Leonardo Nieto, que lo vuelvo a mencionar, porque fue el hombre que nos enseñó a julinear, por ejemplo. Versalles, el Salón Versalles, el fundador. Claro. Él fue el fundador de la Casa Gardeliana, fue nuestro presidente en la Asociación Gardeliana mucho tiempo y también fundador. Está garantizado por el baile, por las orquestas. Ya nos damos el gusto y el honor de tener muchos muchachitos, muchos niños, amorosamente lo digo muchachitos, porque están en proceso de formación, interesados por el baile. Es innumerable el inventario que nosotros tenemos de academias de baile, de compañías de baile, el número de milongas. Ya Medellín tiene milongas, por suerte, todos los días de la semana. Sebas, ¿cuántas orquestas podemos tener en Medellín? Unas 12, 15 orquestas. Sí, aproximadamente. Típicas, orquestas típicas, como estaban conformadas en los años 40. Investigadores, muchísimos. La gente, todavía en Medellín se siguen escribiendo tesis sobre el tango y sobre Gardel todos los días. Programas radiales como no te imaginas. Es decir, Medellín no tiene cómo ni cuándo. Lo que hay es leña, definitivamente, para encender el fuego creativo en torno a Carlos Gardel y al tango, ¿no? Así es. Pues señores, Sebastián, Juan Gonzalo, Reinaldo Hospitaleta, profesor, ha sido un gran placer tenerlos aquí en nuestro canal, en la señal de Teleantioquia. A esos 90 años de Gardel, a esos 90 años de la creación del mito, queríamos rendirle un homenaje y por eso los convocamos a ustedes a este especial. Gracias a cada uno de ustedes por mantener viva la imagen, el sentimiento, la emoción de Carlos Gardel en la vida de ustedes y, como decía Aníbal Troilo, en una milonga que me encanta, cachirleando, y que sea hasta que Dios quiera, señores. Nos volveremos a ver en algún otro momento. Cuídense mucho. Gracias por acompañarnos. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.